5, 4, 3, 2. Hola, Rox. Hola, hola. Hola, ya estamos de vuelta en filosofía. A todo Rox. El episodio anterior hablamos de la filosofía de la economía y su impacto, ¿no? Cómo los sistemas filosóficos han tocado la economía en diferentes niveles. Y bueno, quedamos muy mal después de ese episodio. Nos puso muy mal el tema económico, así que no grabamos por un par de semanas. El económico doméstico. El económico doméstico fue un efecto secundario, un efecto mariposa, pero ya estamos de vuelta para continuar con con esa misma temática, porque sabemos lo relevante que es y lo importante que es hablar de esos temas, sobre todo en esta era, ¿no? Sí. Entonces por eso volvemos a tocar filosofía de la economía, pero ahora nos vamos a concentrar en un ángulo en concreto. Sí. ¿Cómo estás, Rox? Bien. Muy bien, ahora sí. Muy feliz, muy contenta porque ya el próximo lunes, para los que somos de México, el próximo lunes ya tendremos presidenta electa. No sabemos quién, no tenemos una bola de cristal, pero por fin se acaban estas campañas que duraron toda la eternidad. Por fin ya se acaban. Y ya podemos saber el próximo lunes quién. Sí. Bueno, estamos grabando el lunes, aunque esto se va a subir el miércoles. Sí. El próximo lunes ya sabremos quién será nuestra próxima presidenta para los siguientes 6 años. Y bueno, échense un clavado en el episodio de filosofía política, filosofía económica. Si todavía no deciden su voto, no les vamos a decir por quién votar, pero si todavía no deciden su voto, escuchen estos episodios, porque evidentemente hay muchas cosas. Incluso tiene mucho que ver un poco con la toma de decisiones para que hagamos en lo personal para el próximo sexenio. Claro, que chequen también a los candidatos. Bueno, y vayan a votar, por favor. El anarquismo, si quieren hablamos de anarquismo después de las elecciones. Les prometemos que hablaremos de anarquismo de Flores Magón después de las elecciones. Pero por favor, vayan a votar, déjenos saber que sí fueron a votar. Hagan un voto consciente, informado, infórmense sobre candidatas, candidatos, propuestas, ideas de nación, etcétera. No caigan en las fake news, por favor. Todos tenemos, en el fondo todos sabemos que es una fake news, sabemos cuando algo nos hace ruido, cuando algo sabemos que no es tan cierto, que algo que nos hace dudar. Sí. Esa campanita que suena en nuestra cabeza siempre cuando estemos ante una fake news, en el fondo sabemos cuál es, no caigamos en ellas, no las transmitamos, no las reproduzcamos. Y bueno, vayan a votar. Prepárense bien que su voto sea un voto ya bien pensado, no tomen la decisión cuando estén ahí en la urna, ¿no? Cuando estén ahí de Tin Marín, de Doping Web. Sí, eso no. Así no estamos contribuyendo mucho a nuestra ciudadanía. Entonces, mejor bien preparados, que ya su pluma ya sepa qué va a marcar, ¿no? Esa sería una invitación. Exacto. Y bueno, agradecer a todas las personas que nos siguen, a pesar de nuestra poca sistematicidad y disciplina, y que están esperando nuestros podcasts. Gracias a los comentarios que nos han dejado, sobre todo en TikTok. Hemos crecido bastante, tenemos fans, ¿verdad? Para los números tenemos fans. Agradecemos a los que nos escriben. Ya saben que este es un podcast que hacemos cuando podemos. Pero bueno, la buena noticia es que ya estoy de sabático hasta el próximo año, entonces el firme propósito es grabar todas las semanas, dado que ya pues no tendremos ningún impedimento para hacerlo. Salvo pasear perros. Salvo las actividades domésticas y laborales que tenemos. Y bueno, otro apunte es que prácticamente ya saben que el podcast que hacemos aquí tiene que ver mucho con las clases que yo doy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, que voy a hacer un comercial. Está pronto para abrir su convocatoria de ingreso. El ingreso es por sorteo, no se hace examen de admisión. Les recomiendo, no solo porque yo trabaje ahí en la UACM, sino porque realmente es una muy buena opción de estudiar, para estudiar una licenciatura. Y si quieren tomar clases conmigo de filosofía, pues
ahí seguramente me van a encontrar si se inscriben, los que están pensando qué universidad ir, si es una universidad pública y cuál de las públicas, pues realmente la UACM es una muy buena opción. Entonces, muchos de los podcasts que aquí hacemos pues tienen que ver con las clases que yo doy ahí en la licenciatura, y mucho de lo que trabajamos aquí está escrito en mi blog. Váyanse a roxanarodriguezortiz.com y ahí van a encontrar las sesiones escritas de muchas de las clases y los seminarios que doy y he dado en diferentes semestres. Sobre todo tengo un par de entradas de economía política, formulando la filosofía económica de Marx. Ahí las pueden encontrar por si les quedaron dudas del episodio anterior que hablamos de filosofía de la economía. Así es. Y bueno, yo también, aprovechando, yo he dado también asignatura ahí en la UACM, también les recomiendo, es una gran institución pública que permite el pensamiento crítico, ¿no? Con una gran apertura. Yo he dado clases de asignatura tanto de periodismo, de géneros periodísticos como periodismo literario y periodismo de investigación. Y bueno, me consta en los 2 semestres en los que yo he aportado ahí un poco de mi experiencia, este aire, esta sensación de libertad, ¿no? Que se maneja en esta universidad. Entonces, es una gran apuesta realmente por la enseñanza, por el aprendizaje continuo, ¿no? Y no importa realmente, que eso es algo que también me gusta mucho, que no importa la edad. Tú ves personas de diferentes edades, ves jóvenes, ves adultos mayores, tomando clases, acomodando sus agendas, sus horarios y tratando justamente de adquirir aprendizajes para toda la vida, no solamente para tener su título, ¿no? Y eso es grandioso de verlo, ¿no? Incluso yo estoy pensando en tomar una licenciatura también por ahí. Entonces, pues bueno, pues aprovechen la oportunidad, quien esté pensando en seguir con su aprendizaje, o quien está empezando, pues métanse a su sitio, vean las opciones que hay, ¿no? De licenciaturas, de maestrías, de talleres. Métanse a los cursos de la profesora Roxana y de verdad van a quedar muy satisfechos y satisfechas. Exacto. Y ya empezamos, Rox, ya llevamos 7 minutos. Haciendo comerciales. No, también invitando al voto, etcétera. Nos quedan 20 minutos realmente para nuestro tema. Para trabajar. Bueno, y esto va de la mano de justamente el tema que vamos a trabajar ahora, que es capital humano, o una posible traducción de esta categoría de Michel Foucault, este filósofo francés del siglo pasado, de esta escuela francesa que fue muy importante para la filosofía del siglo XX y sigue siendo para la filosofía del siglo XXI. Este filósofo francés, Michel Foucault, que ha trabajado o propuso varias categorías que se siguen usando a la fecha, como biopolítica, el control de los cuerpos a través del bios, ¿no? Del bios vida, del bios biología, del bios el sistema sexogenérico, y también esta otra categoría de capital humano, que es bien interesante, y es bien interesante en países como el nuestro, con una alta tasa de economía informal. Por lo menos es lo que yo también trabajo en las clases de filosofía de la economía, y por eso nos interesaba proponer esta categoría, ¿no? Capital humano o empresario, o el empresario de sí mismo. Esta es sin duda una categoría del neoliberalismo. Esta es sin duda una categoría que tiene varios matices y que en México se toma muy a veces de manera literal en la economía informal, y especialmente porque aquí en México estamos acostumbrados. Creo que en México tiene mucho punch, mucha fuerza esta categoría del empresario de sí mismo, de capital humano, por una cuestión bien rancia que tenemos los mexicanos, y que tiene que ver con este supuesto ADN, y lo pongo entre comillas para los que nos están escuchando, este supuesto ADN del que no tranza no avanza. Creo que ahí ahí se inserta muy bien la idea del empresario de sí mismo. O sea, hacen una mancuerna, el que no tranza no avanza, con el empresario de sí mismo, que lo vemos, por ejemplo, en el franelero, en el viene, ¿no? El viene, se agandalla la calle,
se agandalla la banqueta, se agandalla los lugares para estacionarse, y entonces el viene que dice, pues yo soy el empresario de mí mismo, porque yo pongo mi horario, yo ya tengo mi pedazo de banqueta, yo le doy una mordida al policía para que no me quite, y yo administro este pedazo de calle, o este pedazo, ¿no? Administro otra vez entre comillas. Entonces ahí ya se sostiene toda la idea del capital humano y del empresario de sí mismo, ¿no? Yo administro mi horario, yo sé cuántas horas tengo que trabajar al día, siempre y cuando, ¿no?, tenga este pedazo de tierra que ya me agandallé, y que pongo cubetas y pongo ladrillos para que nadie se estacione, porque el que se vaya a estacionar me tiene que pagar a mí. Y entonces esta idea, ahí es donde se junta el que no tranza no avanza. ¿Por qué decimos que tranza? Pues porque se está agandallando un pedazo de tierra que no le corresponde. Claro. La calle, la banqueta es pública. Un espacio público. Es público, sí. no es privado, pero el franelero usa el espacio público como si fuera privado. Entonces, este es un ejemplo. Y sabemos que en México, en la Ciudad de México, en general en el país, hay muchos franeleros. Para los que no sepan, nos escuchen de otros lados, el franelero pues es esta persona que te ayuda, entre comillas, a estacionarte. Te ofrece un espacio que no es suyo, porque ya le puso cubetas para apartarlo. Entonces cuando tú llegas y le dices, oye, ¿no tienes un lugar? Te dice, sí, claro que sí, güerita, estaciónese aquí. Entonces quita sus cubetas y te dice, son 20 pesitos o 30 pesitos según la zona. Es decir, según la zona, según las placas. Según la camioneta o el coche. Exacto. Es decir, en vez de tener parquímetros, nosotros en muchos lugares de la Ciudad de México tenemos franeleros. Claro. Y esa idea del franelero, que se expande como verdolaga es una hierba aquí en la Ciudad de México, que bueno, se crece como el pasto, como la hierba, ¿no? Sí. Que se expande como verdolaga, lo podemos ver pues no solo en los franeleros, sino que se reproduce en otros ejemplos muy evidentes. Pues sí, los puesteros también, por ejemplo, que están en las vías públicas, ¿no? Sí. O sea, creo que es el mismo ejemplo, ¿no? O el de la gente que limpia los vidrios. Claro, a los autos. O el que se sube al pecero, al transporte público, a vender chicles, paletas, ¿Esto qué quiere decir? El empresario de sí mismo decide autoemplearse, ¿sí? Autoemplearse, todos sabemos que tiene como dos niveles. Me autoempleo para trabajar y facturarle a alguien más, es decir, de alguna manera estoy pagando impuestos, facturándole a alguien más con mis honorarios, lo que también se conoce como el outsourcing, ¿sí? Que es externalizar la labor, ¿sí? Externalizar el oficio, externalizar los honorarios, ¿sí? O me autoempleo de manera que no pago impuestos. Ahí es la gran diferencia entre la economía, ¿no? Por eso se dice economía informal, porque me autoempleo y no pago impuestos. ¿Cuáles impuestos? El IVA, claro que todo el mundo lo paga cuando consume algo. Cuando vas a las tiendas de conveniencia y te compras tu refrescote de 2 litros, ahí viene tu IVA. Ahí viene cuando te compras tu caguama, ahí viene cuando te compras tus cigarritos, ahí viene tu IVA y otros impuestos. Pero esos impuestos todos los pagamos. Los impuestos que no todo mundo paga son, por ejemplo, el ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta, que ese sí te cobra la institución o la empresa donde trabajes. Ese es el que se declara a Hacienda. Así es. Entonces, ahí se divide la situación. No estamos en contra para nada del autoempleo. De hecho, es una cuestión completamente neoliberal. ¿Por qué? Porque lo que nos da el autoempleo en esta lucha que tenía el capitalismo contra el comunismo, que revisamos la vez pasada, pues yo tengo la decisión, la libertad de decir en dónde me voy a emplear. Claro. Ningún gobierno me tiene que obligar a mí a formar parte de la burocracia. Ningún gobierno me tiene que obligar a mí, ¿no? Ahí estoy siendo un poco irónica. Ningún gobierno me tiene que obligar a mí a decir cuánto y cómo debo gastarme mi dinero y qué o dónde debo comprar mi comida o qué ropa debo usar. Estoy siendo completamente irónica. Sí, qué hora debo entrar y qué hora debo de salir, ¿no? Sí, a qué hora debo comer y
cuánto debo producir, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, esta idea que en México nace con la entrada al neoliberalismo, ¿no? Con este cambio que se da a finales de los años 80, principios de los 90, específicamente con este presidente Carlos Salinas de Gortari, que es el que abre las fronteras a la economía global y al neoliberalismo. Este cambio que empieza en esos años, pues tiene mucha fuerza en las siguientes administraciones, en las administraciones que se conocen, y pongo entre comillas, como neoliberales. Y estas administraciones neoliberales que tanto cuestiona el presidente en turno, pues obviamente no es así a rajatabla como dice el imaginario colectivo. ¿Cuál ha sido la perversión a la fecha? No es que con este gobierno haya terminado. ¿Cuál ha sido la perversión del neoliberalismo? Gracias a la suma del capital humano o el empresario de sí mismo junto con el que no tranza no avanza. Uno, que le quitamos responsabilidad al Estado. ¿Y en qué nivel le quitamos responsabilidad al Estado? Educación, vivienda, empleo y salud. Es decir, los 4 derechos sociales mínimos, básicos, fundamentales de las personas. Es decir, cuando yo asumo que soy el empresario de mí misma, sea de forma legal o no, es decir, que pague impuestos o no, le estoy diciendo al Estado, no necesito seguridad social. No necesito ni IMSS ni ISSSTE porque yo me lo puedo pagar solo. No necesito ningún sistema de salud porque yo, en teoría, y lo pongo entre comillas, tengo el suficiente ingreso para yo poder o pagar gastos médicos mayores, un seguro de gastos médicos mayores, o para poder yo pagar un doctor privado y mis medicinas en cualquier farmacia. Falso, ¿sí? Total. Falso. Nadie puede sostener una economía de ese tipo, pero eso es finalmente lo que el neoliberalismo, aquí en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier país que se dice neoliberal, sostiene, es decir, quitarle responsabilidad al Estado. Yo me pregunto, si le quitamos la responsabilidad al Estado, ¿para qué queremos un Estado? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué queremos un gobierno? ¿Para qué queremos un presidente? ¿Para qué queremos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores si le estamos quitando responsabilidad al Estado en esta falsa idea de que yo soy el empresario de mí mismo? ¿Sí? Entonces, una manera de cuestionar al Estado sería comprender justamente estos mecanismos, Rox, de que cuando hace poco o nada para solucionar estos problemas, por ejemplo, el franelero, el que vende en la vía pública y no paga impuestos y no lo regularizan, el que, estos ejemplos que diste, ¿no? El que está en la calle lavando los vidrios y no pasa absolutamente nada y siguen las cosas así, pasan administraciones y sigue así, ¿es porque el Estado está muy cómodo? Sí. O sea, sí. Pues porque padrísimo, no tengo que ocuparme de darles porque ya hice ciudadanos, y lo vuelvo a poner entre comillas, ya hice ciudadanos maduros y conscientes de que ellos mismos se pueden autorregular, o sea, la mano invisible otra vez, ¿sí? Okay. Como ellos mismos ya se pueden autorregular, ellos mismos ya pueden pagar la seguridad social, ya pueden pagar su vivienda. O no, pero a mí no me importa, porque exacto. Mientras yo no tenga que pagar. El discurso es, yo ya hice ciudadanos maduros, autosuficientes. La práctica es, háganle como puedan, pues sí, rásquense con sus propias manos. La pregunta aquí entonces es, ¿para qué necesitamos un Estado? ¿Para qué necesitamos instituciones, por ejemplo? ¿Para qué necesitamos instituciones como el IMSS, ¿no? ¿Para qué necesitamos instituciones como el ISSSTE, como FOBISSSTE, como Infonavit? ¿Para qué necesitamos esas instituciones si ya cada quien se puede arreglar, ¿no? por sus propias por sus propios recursos? Sí, haciéndole como puedas. Haciéndole que de alguna manera por eso también han proliferado estos consultorios privados cuando estamos hablando de temas de salud, ¿no? Tantos engaños que ha habido con las viviendas. Oye, pero a ver, te estás refiriendo como que a un apartado de esto del capital humano, del empresario de sí mismo. Pero ¿qué pasa con el que no es empresario de sí mismo, el que trabaja
para alguna organización, o una empresa, o incluso la misma burocracia. O sea, para todo el que está en la formalidad, ¿no? Ya sea de manera independiente pagando impuestos o trabajando para alguna empresa, para alguna fábrica, para alguna institución de gobierno. O sea, ¿qué pasa con ellos, con esas otras personas? También ahí se ha inculcado esta idea del empresario de sí mismo. Uh-huh. En otro formato, por ejemplo, esta otra categoría que es muy propia del neoliberalismo, que son los tecnócratas. Los tecnócratas, que fueron esta secuela de presidentes que tuvimos, es real, ¿no? Presidentes estudiados en el extranjero, en Yale, en Harvard, o sea, estas personas que pensaban en una tecnocracia que va también muy de la mano de esta idea del empresario de sí mismo. O sea, hay instituciones como el TEC de Monterrey, donde yo estudié, donde era evidente, ¿no? Que teníamos que tener ese pensamiento tecnócrata que se traduce así de manera muy literal en, por lo menos en lo que nos inculcaban a nosotros, en el emprendedor. Claro. ¿Sí? Esta idea de vamos a emprender porque el emprendedor tiene que ayudar a movilizar la economía interna, es decir, el microempresario, las pequeñas industrias tienen que ayudar a mover esta economía interna del país y no tienen que depender del Estado. O sea, tienen que romper ese cordón umbilical con el Estado. Esta es una idea interesante en el contexto de México. Acuérdense que México, también esto tiene que ver mucho con la filosofía de la economía. México es un país que creció con un paternalismo priista apabullante. Claro, ¿sí? Claro. Crecimos pidiéndole al gobierno que nos diera. Seguimos, ¿no? Seguimos en este estado de decirle al gobierno, tú nos tienes que dar. Sí. Fíjense la gran contradicción. Sí. Seguimos creyendo que el gobierno nos tiene que dar, pero somos empresarios de nosotros mismos. O sea, es esta idea, esquizofrénico. Es esta idea de un país esquizofrénico. Entonces, somos empresarios de nosotros mismos porque nosotros ponemos nuestros horarios, nos autoempleamos, no tenemos un jefe, nosotros somos nuestro propio jefe, pero papá gobierno sigue nos dando nuestra beca, nuestros incentivos, ¿sí? Sí. Ahí se juega en la economía, en particular en México, pero también en otros países, un discurso bien, como dices tú, esquizofrénico. Que a papá gobierno, a tata gobierno también le conviene, porque claro. Pues también es un control, ¿no? Sobre la población, que eso es el biopoder. Uh-huh. Sí, esa es la otra categoría de Foucault, el biopoder. Pero volviendo al tema, ¿qué pasa con los que... Sí. Digo, está súper bien esto que comentas, pero ¿qué pasa con el que no es empresario de sí mismo, que trabaja para alguien más? ¿Qué pasa con ese capital humano? ¿Cómo se inserta? Ese capital humano se inserta en la empresa, se inserta en la industria, en una competencia insana. Te voy a reconocer, o sea, la cuestión meritocrática que también está en la academia, ¿no? Te voy a reconocer, que es como funciona mucho las pirámides estas de estos negocios piramidales tipo Avon, tipo Tupperware, tipo, ¿no? Tú metes a tantas personas y te vas a ganar tanto en tanto tiempo. Lo mismo pasa en la empresa y lo mismo pasa en la academia. Okay. Tú publicas tantos artículos a destajo, nombre propio, tú titulas a tantos estudiantes y vas a tener un incentivo. Tú propones un proyecto de investigación con estas características y vas a tener un incentivo económico. Tú vendes tanto y vas a tener este incentivo traes económico. A tantos clientes. Y es lo mismo que pasa con los influencers. O sea, el ejemplo perfecto del empresario de sí mismo, del capital humano, son los influencers, los youtubers, tú traes tantos likes, tú monetizas tanto, tú monetizas tanto en tus canales de YouTube, de Instagram, de tal, y vas a obtener no solo economía, reconocimiento, te van a invitar a eventos, entonces todo el mundo ya no quiere ser... Produces tanto, tú maquilas tanto. Sí, exacto. Y solamente así obtienes... Ganancias. Ajá. No, utilidad se lo lleva la empresa, o sea, tú obtienes ganancia. ¿En qué obtengo ganancia? Obtienes tu comisión. Ajá. Sí, claro. Obtengo ganancia en ser reconocido, obtengo ganancia en ser el mejor vendedor del año, obtengo ganancia en ser el mejor académico del año, obtengo ganancia... Obtengo mi bono. Obtengo mi bono. Por lo que vendí, lo que produje,
Y por ser puntual. Exacto. Y en los influencers obtengo mi ganancia porque me posiciono como marca personal. O sea, ya no soy solo Roxana Rodríguez, ahora soy la marca personal de Roxana Rodríguez. Todo eso que funciona en una economía global, neoliberal, como en la que estamos inmersas, todo eso que funciona muy bien en esa economía global, le va diciendo al Estado, no te necesito. El peor escenario para la ciudadanía, para un agenciamiento ciudadano, para que la ciudadanía realmente regrese a las calles y que realmente sea la ciudadanía quien ejerza el poder, sí, porque es quien le da el poder al gobierno. Exacto. ¿Sería? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál sería el papel de la ciudadanía? En este esquema sí. Se difumina. Sí, claro. Se difumina. Entonces, lo perverso de este momento económico, obviamente auspiciado por el capitalismo, ¿no? El capitalismo, hagan de cuenta que es el titiritero que maneja las marionetas, ¿sí? El escenario es el siguiente. El Estado me dedico a, pues, hacer como que hago. Ya sabemos muy bien, aquí tenemos varios ejemplos durante nuestra historia. Me dedico a hacer como que hago. Me hago rico, yo gobernante, me instalo en seguir siendo político, figura política, paso de una cámara a otra, de una alcaldía a otra alcaldía, me propongo sí, o sea, hay todo un camino ahí hecho, ¿no? Hay todo un camino recorrido, mientras que los ciudadanos háganle como puedan, ¿sí? Sí, y ahí también, por ejemplo, ahorita estoy pensando también, ahora sí en los microempresarios, por ejemplo. Sí. Y me refiero, por ejemplo, al que tiene una tiendita, al que tiene una ferretería, ¿no? Al que se dedica a oficios, ¿no? Sí. O sea, ellos también caen en este desinterés, ¿no? Del mismo gobierno, en esta falta de incentivos, de mecanismos, pues para que también esos pequeños changarros, por ejemplo, puedan funcionar. Eso se ve más en el campo, o sea, eso se ve más en el campo, que la gente del campo dice, no, ya no puedo, o sea, ya no puedo con la importación de frijol, ya no puedo con la importación de maíz. No, pues ya la no máquina puedo. que me cuesta miles de pesos. Ya no puedo, me voy a Estados Unidos a trabajar, que ahí recibo más dinero por lo que vivo acá. Pero la microempresa, ya volviendo a esta pregunta, la microempresa es sin duda la que más sufre esta injusticia redistributiva, o sea, no hay una justicia redistributiva en el país, es quien más sufre, más padece esta injusticia redistributiva, y por otro lado es finalmente la que sigue sosteniendo el mercado interno. Es, o sea, el 90%. La gente que pagamos impuestos somos las que seguimos sosteniendo el mercado interno, somos los que seguimos sosteniendo las dávidas del gobierno, somos los que seguimos sosteniendo todos los programas del bienestar. Entonces hay una injusticia distributiva en el país. Para cerrar, porque ya nos queda un minuto, Rox, Ay, Dios mío. ¿Cuál sería tu conclusión? O sea, nosotros como ciudadanos, como ciudadanía, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos mirar? Pues ¿Cómo debemos de cuestionar ante toda esta Tener pensamiento crítico, tener conciencia, inscribirse en la UACM, estudiar una licenciatura, aunque no se vayan a titular, tener conciencia. Leer, informarse. No, o sea, realmente es tener conciencia. O sea, realmente es... No podemos ser tan gandallas. Claro, o sea, realmente no podemos ser tan gandallas, no podemos seguir estirando la mano para que el gobierno nos dé. Y sobre todo tenemos que exigirle al gobierno que cumpla con lo que promete ahora, ¿no? Con todo eso grandes promesas que nos están haciendo las candidatas y los candidatos, pues darle seguimiento y decirles, oiga, usted me dijo que... Claro. Y cumplirlo. Realmente ser ciudadanía. Exacto, realmente hacer ciudadanía. Bueno, eso es todo. Les agradecemos mucho. Acuérdense que estamos en redes sociales también. Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp y Spotify. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.